Marcos, obre els nostres cors i que el que rebem sigui de la teva part. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Seguimos en esta nueva serie, en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, que nos llevan a un modelo de discipulado, cómo vivir nuestra vida y cómo vivir en los diferentes aspectos de nuestra vida mientras esperamos que Jesús vuelva, o a la luz de la segunda venida de Jesús. Y uno de los aspectos que encontramos en el pasaje que Xavi nos ha leído tiene que ver con el liderazgo, cómo lideramos, cómo liderar, cómo ejercer liderazgo, cómo ejercer influencia en otros, mientras esperamos que Jesús vuelva. Un estudio empresarial sobre algunas de las principales diferencias entre un mal líder y un buen líder revela algunas de estas actitudes. Un mal líder se aprovecha de aquellos a los que lidera, un buen líder empodera. Un mal líder culpa y un buen líder ofrece soluciones. Un mal líder descarta, no sirves, no vales, has fallado. Un buen líder suma. Un mal líder intimida y un buen líder ofrece confianza. Un mal líder ordena y un buen líder pregunta para ayudar a buscar soluciones. Un mal líder explica cómo se hace, el buen líder lo encarna y lo enseña con su propio ejemplo. Y para que no desconectéis y penséis, pues el liderazgo no va conmigo, me gustaría decirte que todos lideramos de alguna manera. Todos ejercemos liderazgo en tanto en cuanto tenemos influencia sobre otras personas. No hace falta que tengas una responsabilidad en la iglesia, en la empresa, en la administración pública donde trabajas, o seas el capitán de tu equipo de fútbol o de hockey, si eres el Paul, que juega al hockey. No hace falta que tengas una responsabilidad así. Como padres, como madres, como abuelas, abuelos, profesores, como hermanos en Cristo interrelacionados unos con otros e influyendo uno en los otros, tenemos influencia y ejercemos liderazgo. Así que los principios sobre los cuales vamos a estar reflexionando en esta mañana, en este pasaje, nos atañen a todos, son aplicables a cada uno de vosotros en tanto en cuanto influís sobre otros. El liderazgo, como decía Ben ya antes, influencia inspiradora. Es, por ejemplo, la capacidad de encender en las personas un deseo ardiente por hacer cosas que nunca imaginarían posibles. Es estimular a un ejército derrotado para una victoria futura. O despertar a estudiantes apáticos para que avancen en su proceso de formación. En una empresa, un buen líder puede influir para que haya una buena motivación y un alto grado de sacrificio. En una familia o en una comunidad de fe como la nuestra, una iglesia, un buen líder puede animar y promover que sus integrantes tengan sensibilidad, gracia, carácter maduro, unidad duradera y propósito. Así que no perdamos de vista que esta predicación es para todos, los que ejercemos liderazgo de alguna manera, y todos lo hacemos, sin duda alguna. Y no es fácil describir quiénes son los buenos líderes, ni sencillo definir cómo los buenos líderes dirigen, porque líderes muy diferentes, pero igualmente eficaces y sobre todo saludables, pueden tener poco en común entre ellos. Sin embargo, hay algo común, transversal a todos ellos, y es que tienen capacidad para relacionarse bien con las personas. Y esta es una afirmación contrastada por numerosos estudios en el ámbito de la empresa, pero también en el ámbito social.
No me he puesto el crono, así que, mira, me lo pongo de 0 y es como si me hubiera ahorrado estos minutos. ¿Ves qué bien? A veces. Los errores, ¿ves? Bueno. ¿Cuál fue la experiencia de liderazgo del apóstol Pablo entre los tesalonicenses que encontramos en este capítulo 2? Esa experiencia que nos permite ver el grado de influencia de Pablo y su equipo misionero sobre los tesalonicenses lo encontramos en los primeros 2 versículos. Y es muy bonito porque la redacción de la carta sugiere que Pablo es como si Pablo estuviera sentado con sus lectores, con los tesalonicenses, como repasando el álbum de fotos de su visita a Tesalónica, ¿no? Imaginaros la escena. Fijaos en el versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita entre vosotros no fue en vano. Más adelante, en el versículo 5 y el 11, recuerda momentos vividos con ellos, les dice, vosotros sabéis, como os acordáis, ¿no?, de lo que pasó cuando estaba con vosotros. Versículo 9, porque vosotros recordaréis. Versículo 10, vosotros sois testigos de lo que os digo. ¿Y qué es lo que ellos saben? Ellos saben, dice el texto, dice Pablo, que su viaje a Tesalónica no fue en vano. Y en el original, vano tiene un sentido de vacío, de estéril, de falto de propósito. Así que la visita que Pablo hizo a la ciudad de Tesalónica y el contacto y la influencia que tuvo sobre los tesalonicenses dejó huella. Como sabéis que me gusta decir, fue relevante y significativo. Y antes de entrar en los aspectos de liderazgo de este pasaje, de los aspectos de Pablo, ¿no?, de cómo lidera Pablo, os invito a preguntaros ¿cómo te dejas usar por Dios para influir en los que están a tu alrededor? ¿Cómo impacta tu liderazgo sobre ellos? ¿Qué efecto tiene? Si les preguntáramos, ¿qué dirían sobre la huella que estás dejando en aquellos sobre los que tienes influencia? Incluso en el bloque de tu comunidad, ¿por qué te conocen? ¿Qué promueves? ¿Qué estimulas entre tus vecinos? Este es un pasaje que nos invita que nos muestra, la relación que... Retomo mis notas. Este inicio de pasaje también nos muestra que la relación con los tesalonicenses no empieza con Pablo, Silas y Timoteo frescos, descansados, después de un sabático. Sabéis que muchos de vosotros que vengo de 10 días en Lanzarote, de bañarme en la playa, de disfrutar con Sara y de reponer fuerzas, de desconectar. Estos 3 misioneros no llegan a Tesalónica después de un sabático en Lanzarote. Fijaos, versículo 2. Dejadme parafrasear el texto un poco. Pablo les escribe y les dice, ¿os acordáis en qué condiciones llegamos a Tesalónica desde Filipos? Aún sentíamos en nuestra espalda las llagas abiertas por los azotes que recibimos en la ciudad. Aún no están curadas. ¿Os acordáis cómo veníamos anímicamente por la vergüenza social de ser maltratados en público? ¿Os acordáis que llegamos así a vosotros? Pero eso no les detuvo para llegar a Tesalónica y hacer su labor. Encontraron fuerzas, dice Pablo, capacidad, renovación en Dios. Dios fue su Lanzarote, su espacio de renovación. Y eso marcó la diferencia para afrontar un nuevo desafío. Es la misma experiencia que encuentra el salmista en el Salmo 84, versículo 5. Dice, cuán bienaventurado es la persona cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. De hecho, si pensamos en las experiencias traumáticas que vivimos, las cicatrices, los traumas emocionales, quizás también
las dificultades espirituales que traían estos misioneros cuando llegaron a Tesalónica, nos ilustran un principio importante, que los buenos líderes no operan necesariamente en circunstancias ideales, ni proceden de trasfondos libres de problemas siempre. Podemos sentirnos atados por el miedo, por la culpa, podemos sentirnos incluso descalificados por nuestro pasado e indignos del liderazgo que ejercemos. Sin embargo, esas, si me lo permitís, discapacidades, entre comillas, no descalifican. Porque nuestra acreditación, porque nuestra capacidad y la posibilidad de volvernos a levantar y seguir siendo siervas y siervos útiles, activas y disponibles, provienen de Dios. No de las circunstancias ni de la opinión de otros. Y los ejemplos bíblicos como los de David o Juan Marcos en el Nuevo Testamento, entre otros, refuerzan esta idea. Además, por experiencias cercanas actuales, vemos que muchas veces esos periodos de sufrimiento pueden ser una plataforma desde la cual podemos guiar a otros al Señor. Porque cuando luchamos con el dolor por la ofensa, o venimos de un hogar destrozado, o venimos de un fracaso personal, podemos aprender compasión y esperanza de restauración, que son dos virtudes de un valor incalculable que un líder no solo debe tener, sino que debe impartir a otros. Y me gustaría destacar también que cuando Pablo habla de su conducta entre ellos, ¿no? Pablo dice, ¿os acordáis de cómo nos comportamos entre vosotros, de cómo vivimos entre vosotros? No solo es a modo de testimonio, que también, sino que es una invitación a que le imiten, a que imiten su conducta. De hecho, lo están haciendo. Les dice, y doy gracias a Dios porque vosotros habéis imitado, estáis imitado, vivís estas cosas. Pablo celebra que encarnen en sus propias vidas y en su entorno el evangelio que les está transformando. Si nos situamos en el contexto de esta época en la que Pablo escribe y en la ciudad de Tesalónica, tenían unos modelos de liderazgos muy malos. Los referentes sociales de liderazgo en su sociedad eran muy malos. Abundaban, cuentan los cronistas, en su entorno charlatanes religiosos y timadores. Gente que se quería aprovechar de otros. Y Dios dice, no les imitéis a ellos. Imitad mi conducta. Imitad la manera en que me comporté entre vosotros. Incluso aunque ese modelo de liderazgo os genere hostilidad y persecución, como les recuerda en el capítulo 1, habla de esto. Vienen de Filipos, de ser azotados y vituperados en público. A pesar de eso, a pesar de la oposición que incluso puedan encontrar allí en Tesalónica. Y a estos charlatanes religiosos y a estos timadores se les solía criticar o se les solía conocer por tres cosas. O por cuestiones sexuales, o por falsedades para engañar, para timar, o por buscar ganancias deshonestas, ¿no? Enriquecerte a costa de otros, por temas de dinero, ¿no? Y hoy pensaríamos en esos políticos, no todos, evidentemente, pero que buscan lucrarse, que se aprovechan de su cargo público para obtener favores, que mienten para conseguir su escaño. Tuvimos hace unos años la experiencia de la praxis bancaria con las recomendaciones de inversiones a personas mayores, aprovechándose de su vulnerabilidad, o las cláusulas suelo en las hipotecas, o otras prácticas abusivas en pros de un interés particular, o el reciente caso en los medios de comunicación donde se acusa a la multinacional Grifols de manipular su ratio de endeudamiento. Vamos a ver en qué queda todo eso, ¿no? Pero prácticas de liderazgo cuestionables,
Y Pablo les dice, marcad la diferencia. Vosotros marcad la diferencia en cómo lideráis e influís. Porque la motivación no debe ser el lucro, la fama, no, la motivación es buscar la aprobación de Dios, el sentido de misión. Y todo este conocimiento que los tesalonicenses tienen de la relación con Pablo, con Silas, con Timoteo, refuerza la relación entre el líder y los liderados, generando un ecosistema saludable de confianza, de desarrollo y de un enorme impacto y transformación. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver, hasta el final del capítulo, vamos a ver dos cosas. Lo que un líder saludable evita y lo que un líder saludable encarna. Y vamos a empezar en negativo, en lo que vemos en los versículos 3 al 6. ¿Qué evita un liderazgo saludable según el modelo de Pablo? El versículo 5 empieza con un llamado de Pablo a que los tesalonicenses verifiquen sus afirmaciones. ¿Os acordáis de que esto fue así? Vosotros lo vivisteis, vosotros sabéis que esto fue así. No buscaban ni adulaciones, ni ego, subir su ego, o dinero, o fama. Buscaban mantener la integridad del mensaje. Buscaban mantener la integridad del evangelio. Y para ello buscan cuidar su testimonio. Para que el evangelio no se viera comprometido y la gente no recelara del mensaje. Pues si estos son así, lo que predican, a saber si es así o no. Ellos buscan cuidar su testimonio intencionalmente para proteger la integridad del mensaje y que nadie sospechara de que el mensaje era auténtico. Incluso aunque Pablo tenía derecho a un salario, como le recuerda a Corintios, en Tesalónica renunció voluntariamente a ese privilegio para distinguirse de los líderes que imperaban en el entorno de la ciudad y que no pensaran que este también se quiere aprovechar de nosotros. Y en este pasaje, en estos 3 versículos que siguen, vamos a ver 4 rasgos negativos de liderazgo que Pablo evita intencionalmente. El versículo 3. Nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. Un liderazgo no engañoso. No tenía motivos ocultos, ni un estilo manipulador que lleva a las personas a donde tú quieres. Les habló con la verdad y su propia vida mostraba integridad. En segundo lugar, en el versículo 4 encontramos un liderazgo que no busca complacer a la gente. Versículo 4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Y por experiencia propia os digo que esto suele ser un indicativo de inseguridad. O a veces también un recurso para mantener la paz y decir a otros lo que quieren oír. Y esta actitud atenta incluso contra tus propios principios o aquello para lo que fuiste llamado por Dios. Ahora, por supuesto, esto no nos autoriza a ignorar o despreciar a los demás, ¿no? Es importante también ser conciliadores, es importante integrar, es importante dialogar, buscar encajes, evitar una actitud de rechazo o exclusión a las ideas del otro, al que no piensa como tú. Un liderazgo saludable evita además intencionalmente ser malicioso, ser manipulador y codicioso. Versículo 5 dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con un pretexto para lucrar. Dios es testigo de que esto es verdad. Palabras lisonjeras, esto que parece del castellano antiguo, en el original se refiere a esos métodos retorcidos por los que una persona busca aprovecharse de otra o pasar por encima del otro con fines egoístas. Pero no necesariamente tenemos que hablar solo de manipulación. Podríamos aquí incluir un estilo de liderazgo paternalista que sobreprotege, que obliga a vivir bajo ciertos criterios porque esto es lo mejor para ti.
según yo. O tú verás si vas por ahí, luego atente a las consecuencias si no me haces caso. En definitiva, un liderazgo que no trata con respeto, que no fomenta la autonomía, que no fomenta la libertad de las personas, la responsabilidad de las personas. Y luego Pablo habla de codicia, ¿no? Que es ese deseo de tener más de lo que tienes y que te consume, porque no vivimos con contentamiento o anhelar lo que otros tienen. Y a menudo asociamos la codicia con el dinero, y es el énfasis del pasaje. Pablo está hablando precisamente de dinero porque es lo que otros líderes de su sociedad están buscando para aprovecharse de otros, ¿no? Pero un liderazgo cristiano puede codiciar también otras cosas como la experiencia de otros proyectos de vida o de comunidad, reconocimiento, fama, poder, influencia, y puedes añadir a la lista. Pero Pablo mostró contentamiento. Y finalmente, un liderazgo saludable evita ser autoritario. Versículo 6. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Tenía el derecho de reivindicarse, pero no se aprovechó de ello. Y abusar de la autoridad es una tentación muy poderosa. Avasallar al otro con nuestro tono de voz, con la imposición de visiones u opiniones. Esto puede ser la reacción más fácil, o si no la más fácil, la que a veces nos pide el cuerpo, ¿verdad? Pero Pablo nos demuestra aquí que un buen líder sabe tener dominio propio cuando el orgullo empieza a tomar el control de nuestro corazón. Pues estas son las características que Pablo evita para ejercer un liderazgo saludable. Y en los últimos versículos encontramos lo que un liderazgo saludable encarna. 3 rasgos positivos de Pablo, de Silas y de Timoteo que encarnaron entre los tesalonicenses. Y el primero de ellos es un liderazgo sensible a las necesidades. Dice el versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Sensible a las necesidades, delicados como una madre. Y este símil tiene fuertes matices positivos, de enorme cercanía, de enorme afinidad. Una buena nodriza en aquella época no solo cuidaba de forma competente a los hijos de otra familia, sino que alimenta de forma especial y ama a los suyos propios, ¿no? Estamos ante un liderazgo, como decía Ben ya antes en la Santa Cena, marcado por la ternura, la sensibilidad, la gracia. ¿Y cómo se concreta eso? Pues Pablo se dedicó a entender la realidad de los tesalonicenses, sus necesidades más profundas, sus dudas, sus paradojas, sus miedos. ¿No es esto lo que hace una madre con sus hijos? Y un liderazgo con tanta sensibilidad no puede desarrollarse en la distancia. Exige participación, exige invertir tiempo con las personas, interesarse regularmente por ella, compromiso y entrega personal. Un liderazgo saludable, además, encarna el amor por las personas. Versículo 7 dice, versículo 8, perdón. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el mensaje del Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Los tesalonicenses pudieron percibir el amor que Pablo mostró por ellos. Hay muchas formas de demostrar amor al otro, pero un amor ágape se da y se vuelve a dar sin esperar nada a cambio. Un amor así es paciente, es respetuoso. Un amor así se fortalece cada vez que se ofrece. Se fortalece cada vez que confía,
se fortalece cada vez que da oportunidades. Hace unos días falleció el pastor Josep Monells, una figura importante del protestantismo en Cataluña. Fue obrero de Ágape, pastor de varias iglesias de nuestro entorno. Y uno de sus pupilos, de sus discípulos, es Félix Ortiz, que también muchos de nosotros conocemos. Ha sido pastor, es obrero de Ágape desde muy joven, director ahora del Ministerio Especialidades E625 de formación, miembro de la Iglesia de la Bonanova en Barcelona. Y en una semblanza que Félix hace de su maestro, ¿sí? De su mentor, de Josep Monells, en redes sociales, Félix recordaba cómo fue su proceso de aplicar para ser obrero de Ágape. Dice que era muy jovencito y decidió, él tenía llamado a servir a Dios y quería servir en Ágape. Y Félix explicaba que todas las pruebas psicotécnicas, de personalidad, de inteligencia, fueron un desastre. De hecho, se acuerda de las palabras del psicólogo de Ágape que hizo el proceso, ¿no? Y este hombre le dijo a Félix que nunca haría nada significativo. Bueno, conocemos a Félix, muchos de nosotros, y sabemos la aportación que ha hecho al Ministerio de Liderazgo de Jóvenes, a la misión, al acompañamiento de personas, etcétera, ¿no? Pero Josep Monells, a pesar de esa recomendación, que era el director de Ágape en aquel momento, le dio una oportunidad. Esto es liderar mostrando amor. En este caso, siendo capaz de creer y siendo capaz de invertir en las personas y creer que Dios puede hacer algo con ellas. Aunque la primera impresión sea vaya desastre, así no llegarás lejos. Esto es liderar con amor. Los tesalonicenses se sintieron amados, no se sintieron manipulados ni ninguneados. Se pudieron acercar a Pablo porque no solo no los ignoró ni les lideró desde la distancia, sino que se acercó y se entregó a ellos. No tuvo prejuicios sobre ellos. Así que esta gente percibió la compasión del apóstol. El afecto de Pablo, de Silas y de Timoteo por los tesalonicenses era tan fuerte que escogieron libremente compartir con ellos no solo el mensaje, sino entregarse a ellos mismos. Y se dieron porque entendieron que los tesalonicenses, con sus, esta me la invento, desastrosidades, a ver, tradúcelo. Los tesalonicenses con sus desastrosidades eran amados por Dios. Y Pablo, Silas y Timoteo no podían amarles de otro modo que como Dios les amaba. Y esto supuso un impacto tan grande en la vida de esta gente al ver ese modelo de liderazgo, de servicio, de entrega, tan diferente al que estaban acostumbrados, que el resultado fue que acogieron el Evangelio en sus vidas. Y también acogieron a los misioneros como sus influencers, como sus líderes, como sus pastores. Dice David Burt, comentando este texto, que no hay lugar en el pastoreo, y podríamos añadir en el liderazgo, para personas ariscas, impacientes y falta de compasión. Sigue diciendo David, la ternura en el liderazgo, en el pastoreo, no es una virtud opcional, sino un requisito indispensable. Y es que, hermanos, bastante difícil lo tienen los cristianos en su vida diaria como para llegar a la iglesia y encontrarse con un ambiente rígido, legalista, enjuiciador, intransigente, o con palabras severas y con falta de cercanía y comprensión.
necesitan las caricias, el consuelo, la comprensión de una madre. Deben poder refugiarse en la comprensión y en la ternura de su liderazgo, incluso cuando tengan que ser confrontados. No sé si os acordáis de otra experiencia, pero la experiencia de Pablo con los corintios no fue grata precisamente. Mira que le criticaron, mira que le cuestionaron, mira que llevaban vidas desordenadas. Y aún así, Pablo en la segunda carta y en varias ocasiones les llama hijos, recordando ese lenguaje cariñoso, paternal del apóstol Juan. Incluso les dirige unas palabras profundas y llenas de amor a los corintios, ¿no? Les dice, 2 Corintios 12:15, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y acaba el versículo de manera sin palabras. Aunque amándoos más, yo os he amado menos por vosotros. Y solo así, los que lideramos podremos ser un reflejo fiel del Dios de toda consolación y un reflejo fiel del príncipe de los pastores. Un detalle más en este sentido tiene que ver con que ese amor de madre se traduce también en alimentar a los hijos. Pablo se dedicó a enseñarles el Evangelio, a revelarles el carácter y los propósitos de Dios en sus vidas. Y se dedicaron a esto porque la evangelización era su razón de ser. Y este debe ser también una preocupación del líder cristiano, ¿no? Garantizar que aquellos a los que cuida reciban la leche necesaria para crecer, la palabra, o si son maduros en el Señor, el necesario conocimiento de la palabra y de la relación con Dios que les permita ser responsables y autónomos cuando se enfrenten a las situaciones que les toca vivir en sus vidas. Y finalmente, un liderazgo saludable encarna transparencia y autenticidad, ¿no? Versículos 9 y 10. Recordaréis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros. Y cuando habla de esfuerzos y fatigas, nos dice que su trabajo fue en medio de circunstancias muy difíciles. Se las recuerda también a los corintios, ¿no? Naufragios, azotes, persecución, cárceles. Su trabajo iba más allá de predicar el Evangelio, porque además se sostenían como curtidores de tienda, cosían tiendas para ganarse el pan. Y después de eso, además dice que se entregan a sí mismos, ¿no? Un paréntesis aquí, porque compaginar el ministerio con el trabajo habla de la importancia de la misión y de nuestra influencia en nuestros contextos laborales, ¿no? En la empresa, en el CAP, en la casa donde cuidas a esa persona mayor o donde limpias, en el colegio o en el instituto donde enseñas, en la administración pública o en el espacio en el que te relaciones, donde la misión y el discipulado se pueden ejercer en la cotidianidad, porque el taller donde Pablo cosía las tiendas era un espacio para el debate, para el diálogo, para construir relaciones. Oye, vente, mientras coso esto, charlamos un rato. Te cuento cosas interesantes. Pasar tiempo con las personas. Además, tenían que pasar muchas horas allí cosiendo tiendas porque la remuneración de los curtidores era muy baja. Así que tenías que hacer muchas tiendas para cobrar algo decente. Así que seas pastor, anciano, diácono, diaconisa, sirvas en el ministerio de la iglesia en el que sirvas, seas madre, padre, gerente de una compañía, cuidador, maestro, médico, médica, administrativa, los líderes saludables comparten el mensaje y también se entregan a sí mismos. Entregan su tiempo, sus energías, se dan a sí mismos. ¿De qué manera tu liderazgo o espacios de influencia sobre otros rompe las barreras, acorta la distancia con el otro? ¿Y cómo compartes tu vida de manera contagiosa?
Quiero terminar reflexionando, mientras Jesús no vuelve, revisemos, repensemos la manera en que lideramos, buscando nuestra capacidad y fuerzas en el Señor y siguiendo el modelo que Pablo nos deja, de lo que evita y de lo que encarna. Y veremos el impacto tan significativo que este modelo de liderazgo tendrá en las personas, en aquellos sobre los que tenemos influencia. Esta es la pregunta con la que os dejo para esta semana. ¿Qué huella dejas en tus hijos, en tus vecinos, en tus hermanos en Cristo, en tus empleados o subordinados, o en aquellos sobre los que tienes influencia o ejerces liderazgo? Pues que el Señor nos ayude a encarnar esta enseñanza. 30 minutos.